Hola, bienvenidos a Salud Mental. Estamos muy felices de recibirles una emisión más de este programa. Hablamos antes de entrar al aire con el doctor Guillén, que ya está con nosotros, a quien por favor le demos una bienvenida. ¿Cómo se merece? Doctor, qué gusto volverlo a tener aquí. No, el gusto es mío, Gregorio. Gracias por la invitación. Es un placer venir a platicar con ustedes. Creo que el tema, desde hace muchísimas, desde que inició el proyecto de salud mental, siempre lo quería hablar y se posponía y por alguna razón y las ocasiones, recordando ahorita que nos había visitado, habíamos hablado primero de conflictos de pareja, después de suicidio, bueno, y en esta tarde queremos tocar el tema de familias esquizofrenizantes. Un tema medio escabroso y la palabra esquizofrenizante como que suena de miedo, ¿no? O sea, como que nos quedamos así. Todo el mundo se quedó así, pero bueno, ya pusimos a nuestra estelar, démosle la bienvenida a la psicóloga Carla y a la psicóloga Andy Coutinho. Buenas tardes. A las guapas del programa. Sí. Muy bien. La modestia ante todo. ¿Cómo están? Súper bien, contenta, emocionada, bienvenidos para las personas que ya se están transmitiendo. Apenas estamos iniciando con un tema muy interesante, como había mencionado el doctor. Creo que decimos esquizofrenia y rápido lo relacionamos con películas de terror. Sí. Efectivamente, así es. Con tanto miedo y de que, ay no, o sea, esto ya es persona muy loca, ¿no? La palabra eso que siempre ponen a decirme es que eso ya es como algo de personas muy locas. Ya se dramatiza también, ¿no? Se han hecho películas y sí, de eso, por ejemplo, una de las más sonadas que tergiversa por completo el concepto de esquizofrenia es la famosa película de Emily Rose, ¿no? El exorcismo de Emily Rose, que claro, se lleva a cabo en un juicio y que tergiversa, distorsiona por completo el concepto de esquizofrenia. Pero bueno, hay una definición neurológica, hay una explicación psiquiátrica, pero en esta tarde nos vamos a ir al enfoque sistémico, ¿no? Que nos dicen que por qué se habla de familias esquizofrénicas. La gente se pregunta, ¿se nace con esquizofrenia? ¿Hay una predisposición genética? Doctor, voy a sonar como un programa por ahí, pero ilumínanos. No, yo creo que no vas a sonar con ningún programa raro, sino yo creo que ya tú estás haciendo una trayectoria tan interesante porque siempre abordas temas actuales, interesantes y que nos hacen reflexionar y al auditorio en un momento dado que no está dentro del área de la psicología como lo hablábamos el otro día tú y yo, pues empieza a meterse y a saber, porque la gente que venimos aquí pues hablamos en términos cotidianos para que esté al alcance de todo mundo, ¿no? Sí. Yo creo que, fíjate, cuando me invitaste a hablar, yo te dije familias esquizofrenizantes. Es un término que nace con Gregory Bateson, que es un antropólogo y que obviamente después se mete a toda la onda sistémica, pero Gregory Bateson decía que las familias esquizofrenizantes se basan y se hacen porque la comunicación es una comunicación de doble vínculo. Para nosotros que estamos versados en eso, sabemos que es una comunicación de doble vínculo. Claro. Y si no, les puedo hacer examen a mis exalumnas, ¿verdad? No, pero no estamos para examen. No, una comunicación de doble vínculo es cuando en un mismo mensaje lleva dos mensajes contradictorios. El mensaje lleva un mensaje que contradice al otro mensaje, ¿no? Yo me acuerdo, y acordándome cuando les daba clase, que les ponía mucho de ejemplo, el ejemplo de ¿cómo te quiero, mi vida? Lástima que seas una cerda y tan corta. ¿Sí? O sea, estarán de acuerdo, ¿cómo te quiero, mi vida, mi amor? Que es gratificante, y luego la puñalada, ¿no? Lástima que seas una cerda por corta. O sea, y así como eso, ese tipo de mensajes es los que se utilizan y que hacen que una familia sea esquizofrenizante. Bueno, una de las tantas cosas, ¿verdad? Pero la comunicación es básica. Y lo que decía Gregorio, el esquizofrénico, ¿se nace o se hace? Fíjate que hay estudios muy interesantes que hablan que en la esquizofrenia hay un componente bioquímico. ¿Sí? Y ese componente bioquímico
pues no nace espontáneamente, ¿verdad? Eso es un componente bioquímico que traemos ya una cierta predisposición que con otros factores ambientales se va desarrollando. Sí. Hay una de las cosas que recuerdo de las clases y que en el estudio de lo que hablábamos de Gregory Bateson, 1956, cuando sale toda esta parte del estudio de la esquizofrenia y la explicación del doble vínculo, se aboca a los niños. Y la gente Claro. me preguntaba por qué habíamos puesto a un niño así como arrinconado. Sí. Yo le decía, bueno, una de las cosas que se explican es que cuando hay padres esquizofrenizantes utilizan este doble mensaje, y muy sencillo se lo explicaba a uno de nuestros oyentes, ¿no? El ejemplo que una vez nos dio usted. Llega el niño de la escuela y la mamá lo queda viendo así de... El niño recibe, pues, interpreta esta situación como una situación desagradable, y cuando se va a su cuarto por esta misma situación, la mamá le dice, ¿qué no me vas a saludar? ¿Qué estoy pintada? O sea, una misma situación que se compone de dos cosas. Entonces, Dos mensajes diferentes, mensajes ¿no? en una misma situación. Y dirán ustedes por qué se relaciona con la esquizofrenia. Bueno, ahorita Carlita nos va a explicar o nos va a iluminar por qué el manual del DSM incluye a la esquizofrenia y cómo la explica sobre todo. Entonces, tú nos puedes contar de eso, ¿verdad, Carlita? Mira, si va a hacer examen. Sí. Y lo va a probar seguramente. No, más Así, bien, sí, ¿verdad, yo Carlita? creo que esto nos lleva a pensar también en la cuestión social, ¿no? Y en cómo se va como formando más bien todo esto, porque podrán existir distintos factores que hagan que surja el genético, no sé, alteraciones como negligencias, por ejemplo, que hacen que hay una ruptura psíquica en sí que genera esta alteración. La esquizofrenia en sí es como una alteración de la personalidad totalmente grande. Perfecto. Y yo creo que nos lleva a pensar, repito, a estas cuestiones de negligencia, a las que muchas veces, bueno, ni siquiera de negligencia, ¿verdad? Porque no se tiene que llegar a... Ah, Ajá, claro. no se tiene que llegar a... Pero, no es necesario. Ajá, no es necesario, pero sí existe esta ruptura, ¿no? Psíquica, este impacto emocional, este impacto interno que genera de alguna forma esta alteración que se patologiza, sería, ¿no? Entonces nos conlleva una patología ya más fuerte. Ujú. Fíjate que yo agregaría para los niños lo que decías. Sí. A mí me consultan mucho, pero yo no atiendo a niños, pero me buscan. Y bueno, cuando me buscan y de repente llegan a mi consultorio y ya los tengo enfrente, pues ya les doy alguna orientación. Y yo siempre les digo, o sea, a los niños tenemos que tener muy claro lo que les vamos a decir, ser muy claros, muy sencillos y sobre todo ofrecer premios y o castigos reales, porque luego les salen con que te voy a llevar a Disneylandia. Por Dios, si no los han llevado ni a San Cristóbal de las Casas, A convivencia. a convivencia infantil, ¿estás de acuerdo que no? O te voy a pegar y ok, sabemos que no está bien que le pegue, te voy a castigar, no vas a ver televisión. Ah, pero el niño aprovecha cuando encienden la televisión y se va a ver televisión. No vas a ver televisión y no vas a ver televisión. Yo les digo a los papás, antes de ofrecer un castigo o un premio, piensen si lo van a ustedes poder cumplir. Porque ahí es donde empieza, yo digo, a crearse la interrogación, esto que hablabas tú, la interrogación en los alumnos, en los niños. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me premian cuando yo pensé que me iban a castigar? ¿Por qué me castigan cuando pensé que me iban a premiar? O sea, esta confusión, y es lo que, más el factor predisponente que Sí. puede traer, nos empieza a causar serias broncas. ¿De qué están llenos las cárceles? De este tipo de conductas, de los padres hacia los hijos. Sí. Y lo que pasa ahí en cuestión de los niños, mi especialidad. Okay. Ah, mira, qué bueno. Espérense, Sí. recientemente maestra en Psicología infantil. psicología infantil. Aplausos, Ay, por favor. excelente. No cualquiera.
No, ¿cuál? quiere. Yo siempre he dicho que no quiero terminar en la cárcel, por eso no trabajo conmigo. Muy Está bien. bonito. Siempre, cuando tocamos este tema, yo siempre menciono y digo, en cuestión del desarrollo del niño, se juegan factores de riesgo. Claro. Y siempre se va a presentar en la casa, que es en la familia, en la escuela y en su sociedad. ¿Qué pasa en la casa cuando uno, el papá o mamá, está presentando este problema de la esquizofrenia, o que está sucediendo el mensaje de doble vínculo? Sí. Que empezaron a hablar y dije, obviamente sí sucede eso. ¿Qué pasa? El niño cuando está en casa, de ley sabe que tiene que ver sus roles, ¿no? Papá y mamá, la comunicación de papá y mamá, esa relación parental que tiene, y obviamente si el niño está viendo como esa confusión, ¿no? De que, el ejemplo del psicólogo Gregorio, te queda viendo toda enojada, y tú qué haces como niño, ¿está enojada? ¿O está ¿O qué pasó? ¿O qué pasa? ¿Para dónde me muevo? Ajá, pues mejor me voy. Y la mamá que te diga, ¿por qué no me saludas? Falta el beso. Obviamente el niño empieza como que a dudar y decir, bueno, yo estoy mal, o estoy haciendo algo para que mamá esté con esa actitud, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando está ese tipo de familia de papá o mamá? El niño no empieza a comprender qué es lo que sucede uno. Está como en esa etapa de que, bueno, entonces mamá y papá, ¿qué función tienen? ¿Por qué está sucediendo estas cosas? ¿Por qué no tenemos esa vinculación? ¿Y qué empieza a perjudicar? Acuérdense que desde pequeños el niño empieza a hacer la construcción de su autoestima. Y que es una esponjita, de todo lo absorbe. De todo. Entonces, A mí me gustaría que hablaras, ya que estás hablando de los niños, ¿qué pasa cuando papá y mamá, por conservar el matrimonio, se la pasan todo el día discutiendo? Imagínate, por conservar. Por conservar el matrimonio, porque primero tengo que darles el ejemplo de una familia la unida. mejor familia, con etiquetas. ¿Estarás de acuerdo conmigo que es lo peor que se puede hacer? Es mejor mamá que los críe solas, o papá, pero no perros y gatos aquí arriba. Doctor, hay niños tan inteligentes, Sí. tan pequeños que te dicen, mamá, papá, Sepárate. sepárense. O sea, no están funcionando, Sí, ¿para qué siguen juntos? sí. Y De hasta 6, 7 los años pa- ya te lo dicen. Sí, y los papás hasta entran en shock de que, ay, ¿qué onda? ¿Qué sucede? Te ¿Por voy a qué llevar mi al hijo? psicólogo porque está diciendo estas cosas. Ajá, o algo está pasando. Entonces, si los niños llegan a una edad que comprenden, saben qué está pasando alrededor. ¿Por qué? Porque en la escuela les llega un mensaje. En la Claro. escuela los maestros nos enseñan, la familia se comporta de tal forma, estos son los castigos, las reglas, tus derechos, pero si en casa dicen, es que aquí no está como me comentan en la escuela, esto no parece nada como la sociedad me está enseñando, ok, algo está pasando en mi casa. Efectivamente. Y sobre todo cuando hay ambientes hostiles, por llamarlos así, cuando los vínculos entre padres e hijos se componen por violencia, por estas situaciones, comienza a haber unos escapes de la realidad del niño. Al rato no es de gratis que el niño comience a imaginar mundos y a crear seres imaginarios, y que Sí, claro. esto y que el otro, Que lo rescatan del medio en el que se encuentran, ¿no? y Que es tan hostil que mejor Sí. evade la realidad, ¿no? y que Esa esas parte. alucinaciones vienen a conformar de primer momento un alivio, de primer momento. Pero ¿qué pasa con ese chico que se le hace un hábito escaparse Cuando de la de hecho, realidad? así es como comienza a desarrollarse la Sí, esquizofrenia. sí, claro. Comienza con estas señales pequeñas de, que mi mejor amigo, digo, es normal a cierta edad que los niños suelan tener mejores amigos. No quiere Los decir amigos con esto... Amigos imaginarios. Amigos imaginarios. O sea, no quiere decir que porque su hijo tenga Un amigo imaginario ya está mal. Ya está mal, no, aclaro. Pero sí comienzan como con este hábito y a grado de perder la realidad, de perderse totalmente la realidad, perder las funciones normales, las funciones que le permiten desenvolverse en el medio, ya no están. Es que- Comienzan a desarrollar esta imaginación más allá de lo que tienen enfrente, ¿no? Claro. Es que desde pequeños empezamos a usar este ajuste creativo. ¿A qué me refiero ajuste creativo? Vimos experiencias y en automático sabemos o buscamos la manera de resolver y salir de ese problema, o buscarle solución, y decimos, ok, bueno, para que mi mamá no me pegue, yo tengo que obedecer,
Ok. Sí. Y estás con esa idea de que así voy a resolver las cosas. Uno entra en la adolescencia, ok, es que este caso es igualito a lo que me pasó con mi mamá, ya sé cómo lo voy a solucionar, ajuste creativo, me funciona, va, adelante. Claro. Pero cuando eres adulto, te pasa una situación similar y dices, chinga, no me está funcionando. Si de niño y de adolescente me funcionó y ahorita de adulto no puedo, ¿por qué lo estoy comentando? De que el niño llegue a escapar de su realidad, porque es como su forma de ajuste creativo para evitar ciertas situaciones que al niño le empiezan a molestar, a sentir esos malestares emocionales, y empieza a crear como ese cuento fantasioso, su sanación fantasiosa, pero en cierto momento ya no vamos a poder ponerle pausa. Va a quedar como en la mitad de, bueno, ¿estoy en la realidad o estoy en mi fantasía? Se queda en el vuelo, ¿no? En el limbo, sí. Y ahí es donde ya entra la patología. Claro. Ahora, doctor, cuando ya ese niño es adulto, ¿se puede hacer algo para aliviar esa situación, como una especie de cura en el tratamiento? Ya no hay nada que hacer, solo es un seguimiento. Eso lo pregunta puntualmente la gente, porque dice, ok, yo me identifico con lo que está hablando, tuve padres con estas características, ahora comprendo X, Y, Z en mi comportamiento. ¿Qué hacer? Sí, yo creo que no todo tiene cura, pero no todo está maldito, ¿no? Sí. Yo creo que va a depender mucho del nivel de exposición a lo esquizofrenizante, ¿no? Porque todos hemos tenido mensajes de doble vínculo en las familias. O sea, creo que somos mexicanos, somos producto. O sea, yo les ponía en las clases el típico del niño ve en el charco, acaba de llover, y hace papá y se moja. ¡Ay, qué lindo, mijito, qué lindo! Pero el domingo que lo llevan al servicio religioso, que lo llevan de mendicuante y hace lo mismo, ¡tonto, estúpido! Por la misma acción, una vez lo felicitan y otra vez lo castigan. Esto todos lo vivimos. Y yo siempre he dicho, los papás cometen errores por dos razones, por amor y por ignorancia. No es propositivo. Entonces, ya, como decía Gregorio, a cierta edad, después yo creo que de los 30 años, debemos de hacer a un lado todas las prerrogativas que nos dieron papá y mamá y volvernos responsables y buscar ayuda. Va a depender de cuánto estuvimos expuestos, de qué tantas cosas, de qué calidad las vivimos para tener una cura al 100 o tener una vida de calidad, aunque sin cura, pero sí podemos tener una vida de calidad. Yo he conocido gente esquizofrénica que trabaja yo conozco una persona muy reconocida en su área, que trabaja en Europa, en Francia, súper reconocido, pero toma sus chochitos y va a su psicoterapia y funciona bastante bien, es funcional. Sucede que hay un estigma, hay una etiqueta, hay unas atribuciones, y por lo mismo que no se conoce el tema, se atribuyen muchísimas cosas. Se tapa y se habla mil cosas. Lo que la gente pensaba con el tema de hoy, ¿no? O sea, pues, vamos a hablar de qué, o sea, la esquizofrenia explicada como la explican las películas, la esquizofrenia establecida como lo distorsionan algunos pseudo estudios. No, lo que estamos haciendo en esta tarde pues es tratar de desmenuzar, abocarnos a una explicación. Hay otros enfoques, claro. habrá quien diga, no es por ahí, se debe... Es únicamente médico. Exacto, se debe a la disfuncionalidad de cierta área del cerebro, se debe a una predisposición únicamente, habrá quien digan es el organismo en relación con el ambiente, muchísimas cosas. Nosotros nos estamos enfocando desde una cuestión sistémica que ustedes pueden revisar, pero que lo estamos haciendo lo más simple posible para los padres de familia que nos están escuchando. Muy claro. Bien, ¿qué puede hacer un papá para prevenir caer en ese tipo de situaciones de afectación hacia los hijos en la cuestión del doble vínculo? ¿Se puede evitar? ¿No se puede evitar? ¿Estamos inmersos?
¿Qué tiene que hacer un papá en la crianza con su hijo? Yo creo que ser muy conscientes de que primero que tengo un hijo, Sí. ¿qué significa tener un hijo? Estar conscientes de yo, cómo estoy aquí parado, y empezar yo les digo a mis pacientes, saquen su capacidad de observación y obsérvense, porque es la única forma que yo me voy a dar cuenta cómo es mi comunicación con la pareja, con mi hijo y con la sociedad. Si yo me estoy auto-observando, entonces si yo me auto-observo y empiezo a no hacer estas cosas de que te ofrezco algo y no te lo puedo cumplir, te ofrezco un castigo y no te lo cumplo, entonces si empiezo a ser muy ordenado con mi disciplina hacia ti y conmigo mismo, pues podemos tener mucho más certeza de que vamos por el buen camino, ¿no? No sé si las colegas quieran mencionar algo más. Sí, más que nada es esa construcción del concepto en casa, ¿ok? Claro. ¿Qué es papá? ¿Qué es mamá? ¿Qué son los hijos? ¿Qué son los hermanos? Y que entre ellos, entre esa familia, digan las definiciones, ¿no? O sea, cómo es el concepto que vamos a manejar en casa, porque cada familia es individual, es única. Sí. No podemos decir, así como es mi familia, es igual No. que el doctor, la familia del doctor, la familia del psicólogo Gregorio, la familia de la psicóloga Carla, ¿no? Entonces, es como que entrar en ese concepto de decir, ok, mi familia es esta, papá tiene estas funciones, esto se permite, esto sí se Sí, permite, claro. mamá, esto sí se puede. Poner ¿no? las reglas sobre la mesa, ¿no? Exacto, ponen las cartas sobre la mesa de Sí. ok, así vamos a funcionar en casa, en nuestra familia. Y ser coherentes y congruentes. Sí, creo que la definición de roles desde un Sí. inicio es lo que comienza como a clarificar la situación en casa. Porque si no sabes, digo, ni a dónde acudir, ni qué hacer, ni quién Las está jerarquías haciendo, también son establecer las importantes. jerarquías. Y con Sí. esto de jerarquías no quiere decir que quién manda más, No. sino saber cómo está estructurado todo. O sea, bueno, saber quién se encarga de qué dentro de la familia, hermanos mayores, hermanos menores, papá, mamá, saber cómo está todo acomodado y también cómo acomodar la comunicación, ¿no? Que a veces por no expresarla, no, al contrario, que a veces al expresar el doble vínculo, al hacer estas Ujú. expresiones de doble vínculo, uno no se da cuenta, pero tiene un efecto directo en las personas Por que supuesto. están rodeando, ¿no? Entonces también a veces pasa que, bueno, yo he escuchado, Andy, tú sabrás decirme si sí o si no, que a veces pues llevan a los niños a terapia y bueno, hay que se queden. No es algo mío, Es la hora de sino es de él. Ajá. Es la hora de que yo no lo cuido. Sí, es la Se lo hora. encargo al Pasa con los Sí. adolescentes. Entonces también ahí qué pasa con la responsabilidad de como familia más que todo, ¿no? Y ¿qué piensan de este término de familias tóxicas, ¿no? Yo creo que aquí entraría un poco a hablar sobre ello también. Sí, claro. O sea, ¿qué pasa con este término? Para empezar hay que definir qué es tóxico, ¿no? Como tal, pero enfocado a eso, ¿qué hace uno cuando crece en un ambiente tóxico? Uf. Imagínate. ¿Qué alternativas? Pues es que Ajá. yo ahí, Carla, compararía tóxico con esquizofrenizante, ¿no? Ujú. ¿Qué Sería sucede? como ¿qué pasaría? Hay ¿no? una- Alguien hay que un- crece en este ambiente. Hay un personaje que hace algunos años le hicieron una película conocido en Estados Unidos como El Hombre de Hielo, un asesino en serie, Richard Kuklinski, para nuestros oyentes y quienes lo quieran revisar. A él un psiquiatra pues le hace todo un documental y en su historia de vida, o sea, él era un asesino de la mafia, pero que se dio a conocer porque congelaba a sus víctimas, pero fue considerado también un asesino en serie porque mataba, pues nomás porque sí, no era como esta especie de sí mato por un contrato, pero también mato porque ahí va y vámonos, ¿no? ¿Qué es lo interesante de esa persona, Richard Kuklinski? Una infancia traumática, una familia en la que él dice algo muy interesante. Mientras me daba una paliza mi padrastro, veía a mi mamá justo con la misma cara que me veía cuando hacía algo bien. O sea, estaba la mamá observando, o sea, ellos le llaman, tenía una especie de aplanamiento Afectivo, claro. O sea, no había una respuesta ante ciertas cosas, no habían reacciones.
y dice él, esta parte de mi infancia volcó mi personalidad a ser agresivo, a ser una persona que no respetara las leyes y demás. Pero ¿qué quiero decir con esto? Una familia es el componente del ser humano que termina en gran parte por definir, o sea, sí está esta responsabilidad de, ok, ya soy un adulto y puedo romper con esos patrones. Más que romper, no culpar, responsabilizarte. Decir ¿qué puedo hacer ahora, no? Claro, ¿Qué puedo ya tengo 25, 30 años y ahora ¿qué voy a hacer? Sin embargo, hay gente que se va en esta dirección. Está esta frase, ¿no? De no eres responsable de lo que te pasó, pero sí de lo que estás viviendo ahora. Exacto. Y no se vale que estés echándole la culpa todo el tiempo a tus papás. Exacto. Porque yo creo que ustedes y yo conocemos gente que, no, es que si mis papás hubieran sido como tus papás, oye, ya tienes cuántos años, ¿no? Responsabilízate, ya haz las cosas. Ellos no lo hicieron, pero tú puedes hacer algo. Y en ese sentido, claro. a esta persona le decían lo mismo. Sí, pero gente con esa misma crianza y con esta predisposición genética al no miedo, a la extroversión, se convierte en paracaidista, se convierte en corredor de coches, se convierte en esto. O sea, es también parte de las decisiones, ¿no? Es bien importante que entendamos, los adultos que nos estén escuchando, que no solo podemos culpar a nuestra historia, porque estamos en capacidad. Hay algo que se llama autonomía personal, o sea, podemos hacer algo por nosotros mismos. Lo escribí en una columna este lunes. No puedes decidir los padres que tuviste, pero sí puedes decidir el padre que vas a ser. Exactamente. ¿No? Sí. Y no vas a definir el padre que vas a ser echándole la culpa a los padres que tuviste, ¿no? Que pasa mucho, ¿no? Eso es habitual. Con aquellas frases. Es triste, pero es habitual. Yo le voy a dar a mi hijo lo que yo no tuve. Así, ¿no? O sea, en base a tus carencias. O yo lo trato porque así me pegaron a mí. Así que a mí me pegaron, es que también lo voy a pegar porque así funciona. O qué tal cuando están cuidando al adulto mayor, o sea, cuando ya los papás envejecieron y está como este sentimiento, este resentimiento, ¿no? De es que se lo ganó, se lo merece porque cuando era joven o cuando esto, entonces y se va, ¿no? Como que el odio. Y entonces lo que se hace es regresar lo que se obtuvo. Como tal no existe una conciencia de, ok, o sea, eran tiempos distintos, las situaciones han cambiado, yo no soy así. Como comenzar a responsabilizarse, ¿no? Responsabilizarte. Fíjate que es algo que se oye tan sencillo, pero es tan complicado responsabilizarte de ti. Si todos fuéramos conscientes y responsables de nosotros mismos, viviríamos en un mundo totalmente diferente. Felices. Oigan, creo que el tema merece más tiempo, pero ¿qué creen? Ya se nos fue el tiempo. Ok, no te preocupes. Muy bien, tenemos saludos por ahí si nos quieren ayudar, colegas. Dice Marta Pérez, siempre con los mejores invitados. ¿Cómo nos damos cuenta que somos esquizofrénicos? Bueno, esa es una evaluación bastante compleja, ¿no? Cuando estás fuera de la realidad, Sí. ¿no? Así rápido y fácil. Vanessa Domínguez Álvarez, etiqueta José Alfonso Figueroa Fernández. Royman Robles dice la mejor Andy Coutinho. Es familiar es el asunto. Vanessa Domínguez Álvarez, también etiqueta a Ricardo Pérez Pérez. Muchas gracias a todos los que etiquetan a otras personas para ver el programa. April dice, BL, ni a convivencia infantil los llevan, dice. Le gustó el comentario, le gustó. Lo importante es dejar algo en el Carlos Lara dice, saludos desde San Cristóbal. ok. Isabel Gómez dice, saludos al psicólogo Gregorio Camacho, muy buena charla para que los padres puedan reflexionar. Muchas gracias. Isabel, también psicóloga, un abrazo. Teodora Villarreal Rodríguez dice, excelente tema, saludos. Benjamín López, excelente. Mario Alfaro, saludos. ¿Se tienen algún comentario por ahí? Socorro Morales dice, error grande darle padrastro o madrastra a los niños. Ahí también empieza el descontrol emocional. No necesariamente. No. Ahí sí que pena, pero los 3, 4 estamos de acuerdo, pero yo que no. No tiene nada que ver eso. No. El descontrol emocional se da con los papás biológicos
o padrastros o papás. Que lleven una relación. Depende de la tóxica. característica. Sí, exactamente. ¿No? Muy Más bien. bien tendría que ver cómo se está llevando la Exacto. situación, ¿no? ¿Qué tipo de padrastro y qué tipo de relación están poniendo como ejemplo para los chicos? Exactamente, entonces no hay descontrol emocional con los niños y quieren darse otra oportunidad o no. Eso es mito. Todos tenemos derecho. Dice Sara Grajales. Tenemos nuestro corazoncito. Sí. Sara Grajales dice, qué gusto ver al maestro Guillén. Saludos Gracias. a todos. Fabián Scott, saludos al maestro Guillén. Bueno, muy bien. A todos los que están viendo el programa en vivo, a los que van a ver la repetición, a los que lo van a escuchar en modalidad de podcast, a los que los van a ver en YouTube, muchísimas gracias, Doc. Nos gustaría que fuera más tiempo, pero ya hablamos. Así es como en televisión, ¿no? Así Ok, es el pues show. muchísimas gracias por la invitación. No, a usted una vez más bastante honrados, ahora ya con la familia creció. Sí, no, qué bueno. Qué gusto Ya trabajar nos aquí vio con más crecer. colegas. Ya ¿Perdón? nos vio crecer. Ya, claro que sí. No empecemos con cuentas que sales perdiendo. Muy bien. Ya lo digo yo, ¿verdad? Pero Psicóloga Carlita, psicóloga Andy. Muchísimas gracias por vernos. Compartan el video, fue una excelente información este tema para que puedan compartirlo, informarlo, vean en casa qué es lo que está sucediendo y sepan qué pueden hacer, qué medidas tomar. Sobre todo hacer Reflexión. conciencia de cómo nos estamos comunicando en casa, ya que así es como nos vamos formando. Así que, poquito rojo, comunicación. Pausa. Saludos, tía Tommy, me está viendo, saludos desde Biafra, Excelente. Saludos a tío Tommy. Muy bien. Bueno, pues nosotros somos el equipo de salud mental. Estuvo con nosotros el queridísimo doctor José Luis Guillén, Gracias. a quien apreciamos mucho. Doctor, el Centro de Investigación y Atención Psicológica, mira, ya te lo sabes. se ubica en 13 Norte Poniente 101, esquina con calle Central. atención psicológica a bajo costo. Sí, más que un costo bajo, es una cuota de recuperación. Perfecto. O sea, realmente es un establecimiento para ayuda a la comunidad. Ok. Atención de niños, adolescentes, adultos, familia y pareja. ¿Algún número telefónico? 961-667-7940. Perfecto. Y los encuentran en Facebook como SIAP, ¿verdad? Así es. A la psicóloga Andy como Psico Andy, a la psicóloga Carla Vázquez como El Poder de la Salud Mental, y a mí me encuentran como psicólogo Gregorio Camacho. A nombre de todo el equipo de Ultimátum Digital, muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Chao. Adiós.